Una amistad, una complicidad y el mismo sueño compartido transportaron de una servilleta de papel escrita meses antes de febrero de 2002 a los podios en las categorías elite del deporte motor a los pilotos mexicanos más exitosos en los últimos 20 años. Así comenzó el programa profesional de desarrollo de pilotos que lleva por nombre Escudería Telmex y que a lo largo de 2022 celebra 2 décadas de vida en los que ha colocado a México en el mapa del automovilismo mundial. La realidad es que se pasaron 20 años y te lo prometo que yo siento que fue ayer. Yo te puedo decir cómo se inició esto. En una plática, en una servilleta empezó a plasmar el objetivo hacia donde queríamos ir, soñando, porque realmente era un sueño, lo que era el desarrollo de pilotos mexicanos y que fuéramos a conquistar el mundo. Fue una transición muy importante cuando, yo recuerdo, tenía, no sé, 19, 20 años cuando se creó la escudería Telmex, no recuerdo bien. Y me acuerdo que la lanzaron con una conferencia de prensa muy grande en el Hipódromo de las Américas. Una conferencia de prensa donde se hizo un lanzamiento al nivel de Fórmula 1. Y nosotros pues éramos pilotos que se supone que éramos los pilotos más talentosos, jóvenes del momento y pues teníamos un futuro, pero todavía no estábamos consolidados y nunca habíamos estado expuestos a la prensa, a ese tipo de cosas. Uno de los motivos que llevaron al encendido de motores de Escudería Telmex fue el colocar a un mexicano para competir y ganar el campeonato de la Fórmula 1. A la máxima categoría llegó en 2011 Sergio Pérez y en 2013 Esteban Gutiérrez, ambos como pilotos de la escudería Sauber F1 Team, siendo Checo quien logró afianzarse en la categoría en la que este 2022 cumplirá 12 años participando y en los que ha celebrado 2 victorias y 15 podios, entre otros récords personales. Y bueno, llega Checo en el momento más importante porque es cuando ya existe la posibilidad de llegar y pues el poder llegar con alguien que ha sido uno de los mejores pilotos, si no es que el mejor en la historia de México, pues bueno, fue una coyuntura muy, muy especial. Pero pues sí, fue un camino de muchos sacrificios y de mucho aprendizaje en donde todos los que estuvieron previamente aportaron para que fuera posible, ¿no? Checo es muy versátil, Checo tiene muchos recursos. Cuando se ponen las cosas difíciles en la Fórmula 1, no sabes de dónde le sale ese talento para poder manejar llantas, motores, enfriar el vehículo, estarse chupando el aire con los demás, pero lo trae de nacimiento en su carrera de piloto, porque precisamente todos esos problemas se los hicimos que los enfrentara desde los inicios de su competencia. Entonces, él lloraba, pero yo sabía exactamente lo que estábamos haciendo, porque pues, obviamente él quería el mejor motor, el mejor chasis, y yo le decía, ganando nunca aprendemos mucho, aprendes mucho más cuando pierdes. Y fue como lo hicimos, y llegó el momento en que estaba totalmente listo. Bueno, es una escudería que prácticamente sin ella no hubiera llegado a ningún lado, ¿no? Creo que el automovilismo no sería lo que es hoy en día en nuestro país. Ha crecido muchísimo en los últimos años y todo es gracias a Escudería Telmex. A la par de la carrera deportiva de Checo Pérez en Fórmula 1, pilotos como Luis Chapulín Díaz, Memo Rojas Jr., Andrés Pérez de Lara y Daniel Suárez fueron incursionando a lo largo de 20 años en categorías en Estados Unidos, siendo Rojas, cuya carrera se enfocó en los autos de resistencia, quien más campeonatos ha aportado para Escudería Telmex con un total de 6.
4 de ellos en la extinta categoría Grand Am en Estados Unidos y 2 en la European Le Mans Series. Además, el piloto más longevo del proyecto firmó victorias en carreras como las 24 horas de Daytona y las 12 horas de Sebring. Y sin duda, pues Fórmula 1 es lo más relevante, pero pues digo, Memo Rojas es el piloto mexicano con más triunfos y campeonatos internacionales en la historia, ¿no? Muchos triunfos en las 24 horas de Daytona, las 12 horas de Sebring, en fin, ha habido la cantidad de récords que tiene Memo son muy importantes. El caso de Daniel Suárez, que es el primer extranjero en ganar un campeonato de NASCAR, cuando gana en NASCAR en Xfinity, y ahora haciendo el trabajo en NASCAR Cup, Benito Guerra, el trabajo que ha hecho en los rallies, también siendo campeón de la categoría de producción. En el año 2016, el segundo objetivo principal de Escudería Telmex dio un paso agigantado, ya que el regiomontano Daniel Suárez logró el histórico campeonato en la categoría NASCAR Xfinity en Estados Unidos. Un logro que fue cimentado por sus antecesores en el programa, entre ellos Rogelio López, Antonio Pérez, Carlos y Rubén Pardo, así como el tricampeón de NASCAR México, Germán Quiroga. Definitivamente creo que cada uno ha dado un granito para que finalmente se pueda concretar un proyecto. Rogelio, por ejemplo, cuando estaba en Estados Unidos en la Cayenne, en ese momento se llamaba así la categoría, él abrió un camino, se relacionó y trató de impulsar su carrera siguiendo todo para llegar a la máxima división de NASCAR, pero no es tan sencillo ni pasa de un día a otro. Rubén Pardo estuvo de igual manera en Estados Unidos también, un poco con escudería y luego ya sin escudería, pero finalmente todo el mundo fue como que se fue construyendo, ¿no? Roma no se hizo en un día y como todo edificio, pues hay que empezar en los cimientos y poco a poco se fue formando un escalafón y fue llegando más lejos ese escalafón. Cuando yo corrí en una división nacional de NASCAR, en las pick-ups, y ese ya era un peldaño más. Tenemos logros que realmente jamás te imaginabas. Yo creo que todavía más difícil de entrar al automovilismo de primer nivel ha sido en NASCAR. NASCAR es un deporte dominado 100% por pilotos americanos. En autos stock es lo más difícil que hay en el mundo, es lo más competido, es lo que paga más dinero, es lo que lleva 250,000 personas a un autódromo. Y haber tenido ya el privilegio de haber sido los primeros no nacidos en Estados Unidos que logren un campeonato, lo hicimos nosotros con Dani Suárez en la categoría de Xfinity. Ese logro es tan grande que de veras que lo siento como si fuera prácticamente un campeonato de Fórmula 1, porque nadie lo había logrado. Y ya lo hicimos y venimos en el camino a convertirnos en estelares en la categoría Cup. El empuje de estos proyectos más el impulso que Escudería Telmex ha dado a la categoría Stock NASCAR México han sido trampolines para las nuevas generaciones de pilotos nacionales y latinoamericanos para consolidar diferentes oportunidades fuera de nuestro continente. La visión y el trabajo de toda la gente liderada por Carlos Slim Domit y Jimmy Morales han abierto puertas que parecían imposibles de traspasar. Ejemplo de ello, el regreso en el año 2015 del Gran Premio de la Fórmula 1 y tras ello la consolidación del mismo en el Campeonato Mundial. A final de cuentas lo que se necesitaba es que hubiera un piloto con quien la gente se identificara, que fue parte del trabajo en el que nos enfocamos, y por el otro lado pues un promotor para poder tener un evento de esa capacidad y de ese tamaño como pues lo ha sido CIE, que bueno, además lograron desde el primer año el mejor gran premio del año y pues ya ha sido pues, el mejor gran premio por 5 años consecutivos y creo que es toda esa combinación que se da y adicionalmente pues con la familia B a través de FIA Hyundai México pues lograron también
operación extraordinaria y también llevamos el reconocimiento como la mejor FIA local en eventos de Fórmula 1, y ya hoy en día es increíble ver que ya no solamente son los pilotos, los oficiales que han capacitado, se han ido a dar cursos a otros países, han sido complemento en la operación de carreras de muchas categorías como Fórmula 1, como Fórmula E, en fin, también en otros países, y es creo que un poco la presencia de México en el mundo, y es por el enfoque que cada uno ha tenido en la parte que le toca, pero todos a final de cuentas trabajando por un objetivo común, que es pues la presencia de México en el automovilismo, ¿no? Tras el éxito de estos primeros 20 años de vida, Escudería Telmex continúa trabajando con el compromiso y la filosofía de formar hoy a campeones latinoamericanos que triunfen en cualquier categoría en el mundo. Más de 500 victorias, más de 1,300 podios, 76 campeonatos y cientos de momentos que se han vuelto parte de la memoria histórica del deporte motor le respaldan. Ya se han abierto muchas puertas que antes eran complicadas de abrir, ¿no? Ya es posible llegar a Fórmula 1, es posible llegar al Campeonato Mundial de rallies, es posible desde que Adrián abrió las puertas, aunque había habido varios pilotos antes, pero llegar a Indy, en fin, creo que las puertas, el trabajo que han hecho todos estos pilotos, ¿no? Algunos dentro del proyecto y otros de forma independiente, lo que han hecho es construir esa historia y abrir esos caminos en donde ya todos sabemos lo que hay que hacer para poder llegar. Y a final de cuentas lo que depende de todo es el talento. Si existe el talento y el compromiso y las ganas de sacrificar todo por el sueño de llegar a representar a México en cualquiera de estas categorías, ya está. Y ahora lo que hay que buscar y lo que debe de venir hacia adelante es seguir consolidando el trabajo de todos estos años y buscar que haya cada vez más pilotos mexicanos representándonos en cualquier categoría, tanto nacional como internacionalmente, ¿no? Tiene la receta, ¿no?, de cómo hacer las cosas. Lo logramos, ¿no? Pudimos tener un proyecto y un sueño muy exitoso a nivel mundial y en muchas categorías, no solo en Fórmula 1, y creo que no va a parar ahí, ¿no? Todavía tiene mucho más, y espero que las nuevas generaciones todavía superen lo hecho por nosotros hasta ahora. Muchas veces hasta sientes que fue un milagro que llegáramos, de lo difícil que es, pero hoy que sí sabemos el camino, que ya nos ganamos una reputación, que somos respetados en todas partes del mundo, porque cuando llegamos, difícilmente muchos sabían dónde estaba México, no sabían ni dónde, en qué continente nos encontrábamos, de que éramos unos perfectos desconocidos. Hoy en día ya todo el mundo sabe qué es México, quiénes somos y lo que podemos hacer en el automovilismo. Y eso es muy gratificante. Star Sports, Karina Jicotencat.